Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Agradecido con Dios por estar un día más con vida, con salud, ¿cierto? Independiente de las circunstancias, Dios siempre es bueno. Amén. Así que hoy me toca traer el mensaje que vamos a continuar con esta serie que ya se comenzó en Mateo. Ya, así que mientras tanto le invito a poder abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo del 17 en adelante. Hermosas alabanzas hemos entonado, le hemos dicho al Señor que si su presencia no va con nosotros, hoy día no nos movemos de aquí hasta sentirlo a Él. Hemos cantado de que el Señor nos restaura, nos fortalece, ¿cierto? ¿Y cuánto creen que la gloria de Dios cae en este lugar? Amén. ¿Cierto? Y cuando hablamos de que cae en este lugar, mis queridos hermanos, no nos fijemos en este espacio físico, sino que fíjese que la presencia del Señor caiga en cada uno de los corazones. Amén. Siempre procuremos que Dios esté en el templo que son nuestros corazones. Hagamos que sea un lugar en el cual Él pueda habitar con completa libertad. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor pueda tomar el control de todo y sea Él quien sea hablando. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Agradecemos este tiempo que tú nos das de poder congregarnos, Señor, de poder entonar alabanzas. Y también, Padre Celestial, donde podemos escuchar de tu palabra, Dios. Pedimos en este momento tu bendición, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea estando con mi vida, Padre Celestial, para que todo lo que podamos ver, Dios amado, pueda ser ministrado y hablado por ti, Señor, y no por palabras de hombre, Dios amado. Haz de este momento un momento en el cual podamos escuchar tu voz, en el cual, Señor, tú nos seas dirigiendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Son varios temas que vamos a ver hoy, así que siendo las 12 p.m. justito, así que vamos a cronometrar para no pasarnos ya con las enseñanzas. Dice así el versículo 17 hasta el 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Ya habíamos comenzado, ¿cierto? Nuestro pastor ya había comenzado con la predicación, ¿cierto?, del sermón del monte. Tremendo sermón, que si lo llevamos a cosas prácticas hoy día, ¿cierto?, hacemos una comparación entre lo que estaba sucediendo, ¿cierto?, con la audiencia de ese entonces, a lo que puede ser hoy día. Lo que estaba entregando Jesús era la constitución de su reino. Eso es para que grafiquemos, ya, porque hasta que está ocurriendo este sermón, mis queridos hermanos, que lo invito a que lo pueda leer detenidamente y detalladamente, se va a encontrar que es fascinante la forma en cómo Mateo capta el mensaje y cómo lo escribe y cómo se va desarrollando el sermón. Porque nos vamos a ir dando cuenta que fue de lo mayor a lo menor en los detalles. Cuando se den cuenta, nada está escrito porque sí, o algo fue escrito antes y otro después. Tiene un hilo conductor muy fascinante, mis queridos hermanos, así que lo invito a que lo pueda leer detalladamente. Vimos las bienaventuranzas, ¿cierto? Vimos que también hablamos de la sal de la tierra, la luz del mundo. Y llegamos a un punto en donde Jesús, ¿cierto?, estaba enfrente de una multitud, pero sin embargo se estaba dirigiendo a sus discípulos, a los seguidores de Cristo, con un tremendo mensaje en donde hay un cambio de conciencia, en donde Jesús, para poder explicar todo lo que viene más adelante, tenía que hacer este punto, tenía que hacer esta pausa, tenía que hacer esta explicación, en indicar de que Él
no venía a abolir la ley. Él deja en claro que su llegada, ¿cierto?, su venida hasta ese momento, no venía a echar atrás todo lo que quedó, a borrar todo y de aquí comenzamos de nuevo. Y su palabra lo deja muy claro, lo deja muy claro. Por lo tanto, por eso Jesús en esta parte del sermón les indica de inmediato a sus discípulos: yo no he venido, ¿cierto?, a abrogar la ley. Él no viene a echar por tierra los mandamientos que se habían entregado. Y Él lo dice claramente que Él los viene a cumplir. De hecho, 9 de los 10 mandamientos son mencionados en el Nuevo Testamento. Lo único que Jesús no volvió a dar la instrucción fue de que sus discípulos, ¿cierto?, o todo el pueblo, guardara el sábado. Pero el resto se sigue cumpliendo. No matar, no robar, ¿cierto?, no adulterar. Y así, cada uno de los mandamientos. Incluso son principios prácticos que están en cualquier constitución de cualquier país del mundo. A tal punto llega la palabra del Señor. Pero recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios entrega la ley, ¿cierto?, la entrega con el objetivo de que el pueblo pudiera visibilizar su pecado. Y de la misma manera muestra que la ley era el camino para amar a Dios. Ese era el objetivo de la ley. Lo que fue pasando en el tiempo, de que algunos fueron desvirtuando la ley y la iban ocupando y trabajando a conveniencia en algunos casos. El pueblo judío era bastante receloso, ¿cierto?, escrupuloso en cumplir la ley. Eran bastante, ¿cierto?, estrictos. Y por eso también es mencionado, ¿cierto?, y en este pasaje Jesús incluso termina diciendo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Chuta, qué complejo, teniendo personas que son tan intachables en cumplir la ley. Y en esta mañana Dios nos está desafiando a ser mayores que los fariseos. Ya partamos analizando ese punto. O sea, nosotros estaremos cumpliendo lo que nos demanda el Señor, siendo tan estrictos, tan rígidos, ¿cierto? ¿Será esa nuestra conducta o simplemente estaremos siendo cristianos simplemente que vienen a un culto y después, como lo hemos mencionado en varias veces anteriores, nos vamos de la puerta y somos otras personas? Pero para no desviarme del tema, quiero ratificar eso, que Jesús parte indicando de que Él no viene a eliminar la ley, como algunos lo tienen por hoy. Porque el que vivamos en un tiempo de gracia, que es nuestro tiempo, no significa que vivimos sin ley. Y aquí lo vamos a ir desglosando bien este tema. De la misma manera, en este escrito Jesús nos deja claro que Él está con la literatura de la Biblia. Y aquí le da un tremendo respaldo a todo lo que usted tiene en sus manos en la Biblia o en sus celulares. Porque dice que ni una jota, ni una tilde, ¿cierto?, pasará hasta que se haya cumplido la ley. Dos cosas sacamos de aquí. Primero, Jesús no dice que la ley no pasará, sino que hasta todo se cumpla, ahí pasará, y ahí ya sabemos cuál es el siguiente paso después que se cumpla toda su palabra. Pero ¿por qué ocupa? ¿Por qué dice una J? A lo mejor nosotros lo podemos llevar a la letra, ¿cierto?, como la inicial de mi nombre. Pero no. La J en el alfabeto hebreo es la letra más pequeña. Y la tilde que menciona aquí hace referencia, por ejemplo, si usted se imagina una F mayúscula, nosotros ¿cómo diferenciamos nuestro alfabeto en letras mayúsculas? La F de la E. Tiene una línea abajo. Si yo le coloco una línea, pasa una E. Si le borro la línea, es una F. La tilde también tiene ese objetivo en este alfabeto. Lo que está diciendo Jesús, ¿cierto?, a sus discípulos,
que por detalles muy pequeños que parezcan en la palabra, no se puede pasar por alto. Todo lo que está aquí escrito se cumplirá. Y de la misma manera, nosotros también debemos cumplir todo lo que nos demanda la palabra del Señor. No es selectivo. No es que, no es que esto puedo, esto no puedo. Esto puedo, no. Todo lo debemos cumplir. Con sus obligaciones, con lo que nos demanda el Señor, de buscarle. Entonces, ya vemos cómo Jesús en esta parte ya estaba graficando y mostrando cuál era su propósito en la tierra. Porque recordemos que la ley, mis queridos hermanos, al no ser cumplido uno de todos los pasos, la pena era muerte, por ejemplo. Y el pueblo, al estar en desobediencia, la condena era la muerte. Y Dios, siendo Dios, no podía no cumplir su propia ley. Y es ahí es donde, en medio del amor, nos envía a su Hijo, quien finalmente viene a pagar el precio por el cual todos habíamos sido condenados. Entonces ya vemos, cierto, que este texto nos grafica claramente que todos los hechos que han ocurrido es al pie de la letra como lo dice Jesús en este pasaje. De la misma manera, ahora sí. Como les mencionaba, está todo, cierto, en el cumplimiento. No solo habla de la ley, sino que también de los profetas. Ya podemos ver cuando analizaba este pasaje, analizaba, por ejemplo, lo que decía Oseas, que aquel pueblo que no era llamado mi pueblo será llamado mi pueblo, y la que no fue amada será amada, que después eso lo ratifica Pablo cuando se lo escribe a los romanos. O sea, vemos que nada es porque sí, y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que entender, que nada es porque sí. Nada fue transcurriendo con años y años, ¿cierto? Porque pasó, porque se dio, porque fue el destino, dirían algunos incrédulos por ahí. Todo tenía un propósito y todo calza en su tiempo. ¿Ya? Finalmente, Jesús, cuando está hablando de que Él viene a cumplir la ley, no está más haciendo que mostrarnos cuál era el verdadero sentido de la ley. Es eso lo que Él está haciendo. Él nuevamente en este sermón está explicando cuál era el sentido original de la ley. Porque los fariseos, mis queridos hermanos, se sentían muy orgullosos de no matar, por ejemplo. Y era una conducta corporal, era una presencia, el caminar. Se sentían, ¿cierto?, satisfechos con lo que habían hecho. Pero cuando en este pasaje, ¿cierto?, se nos dice que nosotros tenemos que ser mayores que ellos, por ejemplo, es porque Jesús identifica la debilidad. Y la debilidad estaba en sus corazones. Porque, como les digo, se sentían satisfechos de cumplir por fuera. Yo no he matado a nadie, pero mi corazón está lleno de intenciones de matar. Yo no he golpeado a nadie, pero en mi corazón yo me pasé hasta la película completa cuántas llaves le iba a hacer a esa persona. Entonces, cuando Jesús está indicando que viene a hacer el cumplimiento, ¿cierto?, de la ley, porque la ley fue para Él, nosotros entramos a un tiempo de gracia, ¿cierto? Porque usted ya no estamos siendo condenados, usted no se va a morir de inmediato si mata, sino que va a ser llevado a los tribunales civiles y después finalmente vamos a ser juzgados por el Señor cuando Él venga. Pero si bien estamos en estos tiempos de gracia, incluso la responsabilidad es mayor. Porque aparte de no matar físicamente quizá a una persona, voy a ocupar solo este ejemplo de los muchos que podríamos sacar de todos los mandamientos, pero creo que es uno de los más gráficos. Si bien yo no voy a matar a alguien, aparte, Jesús me dice, cuida la intención de tu corazón. Y es eso lo que le estaba explicando Jesús en esta primera parte de este sermón.
Entonces, por eso tiene sentido cuando les dice que nosotros debemos ser mayores, ¿cierto?, que los fariseos. O sea, no solamente una conducta, como les digo, de apariencia, sino que también nosotros debemos sumar las intenciones y lo que hay en nuestro corazón. Mi querido hermano, cuide su corazón. Examínese constantemente. Por mucho que se lo pueda decir desde una predicación, se lo pueda decir el pastor, un hermano, donde vaya, lo escuche en un mensaje, lo vea por YouTube, en Facebook, los únicos que van a saber qué es lo que realmente es usted y Dios. Pero la invitación es a examinarlo constantemente nosotros. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? ¿Qué es lo que nosotros no vemos? ¿Cierto? Saliendo de aquí pasa de repente una semana que no nos vemos y los periodos de vacaciones quizás más. Y aunque así fuera, como les digo, cada uno debe examinar su propio corazón. Continuamos. Desde el 21 hasta el 26. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, antes que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí ya entramos de frente, porque Jesús habla directamente de este mandamiento de no matar, ¿cierto? Ya habíamos hablado, ya se lo había mencionado, de la disposición de nuestro corazón. Pero ya la palabra es clara, porque dice que incluso si hay enojo en nuestros corazones, o sea, cada vez el Jesús, ¿cierto?, fue siendo más fino en el tema, en cómo lo va abordando. Primero hablamos de la intención. Ya, listo, saco de mi corazón la intención de matar a alguien, controlo mi ira, ando con la mano en el bolsillo, ¿cierto?, para no pegarle a alguien. Pero ahora me habla incluso del enojo. Es más, de lo que no digo, porque puedo tener quizás el control de mi temperamento, de guardarme las cosas y no decirlas, para no herir a nadie. Pero lo que está quedando guardado, ¿cierto?, en ese cofre que es su corazón y el templo del Señor. Ahora Él me está diciendo, si hay enojo, hay que sacarlo. Hay que sacarlo, y lo hemos visto. En algún momento compartimos con los varones, ¿cierto?, y veíamos cómo el enojo después puede pasar a amargura. De la amargura pasa al odio, y del odio puede pasar a intenciones que se pueden llegar a cumplir en algún momento. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Y eso es lo que nos está demandando Jesús en el sermón. Que saquemos aquellas cosas que nos van a llevar a la perdición. Porque es así. Si hay enojo en su corazón, le va a dar vuelta. Va a venir a un culto, va a cantar, va a alabar, pero vio al hermano que se va a ir para su casa, le va a seguir dando vuelta. Y eso va a ir creciendo. Cuando hablábamos de este tema, yo lo catalogaba como el cáncer de las emociones. Porque actúa de manera silenciosa, y cuando sale, ¿cierto?, ya es tarde. Puede ser tarde. Porque no nos damos cuenta cómo fue creciendo nuestro corazón. Y sabe que además, cuando hace este ejemplo de las ofrendas, ¿cierto?, cuando nosotros pedimos las ofrendas y que cada uno, ¿cierto?, traiga una ofrenda al altar, dice incluso el análisis que podemos hacer aquí es que Jesús no recibe adoración de alguien que tiene enojo y amargura en su corazón. O sea, incluso puede ser, no quiero que suene duro, pero puede ser una pérdida de tiempo que usted venga si no hay un cambio en su corazón y no deja que Jesús limpie su corazón. Él no quiere que no venga,
Si lo que estamos viendo aquí, lo que nos está viendo son cambios de actitudes. Y para eso está Él. Y para eso estamos aquí. Y para eso entramos a una oración. Y por eso en su casa a lo mejor usted lee la Biblia. Y por eso en su casa usted le ora al Señor. Porque para eso estamos aquí. Y en esta mañana, si usted tiene algo, le invito a que lo suelte, a que lo deje. Y a lo mejor no necesariamente quizás con alguien de la congregación de los que estamos acá. ¿Qué puede ser? No lo sé. Pero también a lo mejor hay cosas afuera. Créeme que cuando estudié esta palabra, no es porque sí me quería hacer mal. Yo siempre lo he dicho y Dios ha tenido un trato, pero que uno se tiene que humillar. Porque esta situación, como les digo, también la pasé. Por una situación grave familiar. Pero cuando me encuentro con esto, donde me dice, si eso sigue estando en tu corazón, tu adoración, ¿cómo me muestra que me amas? ¿Cómo le doy testimonio al resto que Dios habita en mí? ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Y si hay algo, sáquelo. Ya, no pierda el tiempo en esos conflictos en donde alguien está enojado, o le molestó algo. Vaya, convérselo, dígalo, con sabiduría, con madurez. Si no es necesario tener que llegar a una discusión donde hay que elevar la voz y llegar a otros niveles, no, hermano. Perfectamente lo puede mencionar, perfectamente lo puede decir. A lo mejor se puede solucionar. Quizás a lo mejor de otra parte hay un error involuntario, que nosotros lo vemos de una forma y la otra persona era una intención que ni siquiera se dio cuenta. Pero así se genera un conflicto. Porque además de eso, quizás esos conflictos no quedan ahí, sino que después ese conflicto empieza a dar vuelta entre otros hermanos y quizás otra persona también se abandera con el problema y finalmente eso crece y ya después tenemos divisiones. Los buenos y los malos y los buenos. Los de allá dicen que acá son los malos, los de acá dicen que... Y así empieza esto. Y eso es lo que Jesús está sacando de raíz. Así que tengámoslo en consideración este consejo que nos da el Señor. ¿Ya? Así que, bueno, también el pastor, antes que se pasara al próximo tema, también el pastor lo trató el día jueves, ¿cierto? De que cuando la iglesia de Corinto, ¿cierto? Tenía estos conflictos en que los hermanos lo llevan hasta los tribunales, ¿cierto? Jesús también lo había mencionado antes ya. Porque créame, y aquí hay una palabra fuerte que tenemos que tener en consideración, no solamente con los tribunales civiles, sino con el tribunal de Dios, porque dice que todo será pagado. En los tiempos en que Jesús estaba mencionando esto, si una persona tenía deuda, era llevada a la cárcel. La única forma de que saliera era de que alguien pagara su deuda, y si no, se moría pagando su precio, lo que debía. Y el Señor nos llama a tener cuidado con esto y a solucionar los problemas antes, cuando parte, cuando comienza. No hay ese que este conflicto vaya creciendo. Y es más, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Incluso más, si cometemos errores, hermano, no perdamos el tiempo, sino que nuestra actitud debe ser de pedir perdón, como lo dice la palabra, de arreglar nuestros conflictos, de inmediato. No perdamos el tiempo, porque además vemos que la vida es tan frágil que si no estamos a cuenta con Dios constantemente, podemos perder nuestra salvación. Y no pierda su salvación por un tema que no es relevante para el Señor, sino que pues muy por el contrario dicen, dejen los problemas, dejen los conflictos. ¿Ya? Avancemos, hermanos. Vamos a leer del versículo 27 al 30. Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Seguimos por esta línea, ¿cierto? El mandamiento. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Nuevamente tenemos que las personas en ese tiempo, ¿cierto? Una correcta postura, lo que el resto ve. Pero nuevamente Jesús entrando al corazón, entrando a donde nadie ve. ¿Y qué es lo que él hace mención? En este caso hace gráficamente, dice: pero si yo os digo que cualquiera mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Deme un segundo, aquí está. El principio bíblico que estableció Jesús fue que si el acto, por ejemplo, si el adulterio se llega a cumplir, ¿cierto? Eso es lo que se ve gráficamente. ¿Ya? O sea, si yo no he adulterado, como lo hemos visto en algunas conversaciones, ya, el hombre es santo o la mujer es santa delante del Señor. Pero lo que él habla acá, habla de la intención. No dar esas pasiones deliberadas en las mentes. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de aquello. Varones, desde otro varón. No está permitido en nosotros, por ejemplo, como lo dicen de manera secular, es que uno es hombre. Uno no, que los ojos se van solos. En esta parte, Jesús no está recriminando ni diciendo que la atracción sexual, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer, que en estos casos que los quienes están casados deben ser con sus esposas, no suceda. Eso es sano. Lo que está juzgando es que usted dé riendas sueltas a su mente y a que todas sus imaginaciones vuelen y vuelen alto. Porque al igual que lo que sucede con el enojo, quizás eso, tarde o temprano, el enemigo lo puede ocupar para hacerlo caer. Y esto es transversal. Esto es para los hombres, para las mujeres. Dios nos dice que nos cuidemos de eso, de dar esa rienda suelta a nuestra mente. Por lo tanto, si hay conflictos con eso, oren, hermano, busquen del Señor. La palabra lo dice, que debemos arrancar de todo este tipo de cosas. ¿Ya? Él va a ser el único que lo puede ayudar si está en estos conflictos. Pero también cuidémonos de lo que vemos. Cuidémonos de consumir cosas que nos puedan hacer también caer. Por ejemplo, las redes sociales, mis queridos hermanos. Las redes sociales hoy en día, es muy difícil ser selectivo, porque el 99,99% está ligado a este tema. Está ligado, ¿cierto? Porque es la debilidad quizás más grande del hombre, como ser humano me refiero. Y es tan placentero que muchos buscan consumirlo. Así que tengamos cuidado con eso. Pero ahora, aparte de cuidar las intenciones de nuestro corazón, también Jesús ahora está entrando a lo que sucede en nuestras mentes, mis queridos, en sus pensamientos. O sea, estamos dejando la ley, y eso es lo que un poco debemos entender. Teníamos los mandamientos. Jesús dice: yo vengo a cumplir los mandamientos. De aquí en adelante vivimos un tiempo de gracia. Pero esta segunda etapa que estamos viviendo todos nosotros, en donde entramos por amor al Señor, a su reino, ¿cierto?, sin ser merecedores, es más estricto que incluso que la propia ley. Ténganlo en consideración. Ténganlo en consideración.
que hoy en día todo el Señor lo va a juzgar. Sus intenciones, sus pensamientos, su forma, su estructura. Eso no es para tener miedo, sino porque lo que está buscando el Señor es que sean verdaderos seguidores de Cristo y que con todo seamos íntegros para demostrar que Él habita en nosotros. Amén. Continuamos. Versículo 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Cuando Jesús estaba hablando del divorcio, vemos que son 2 versículos. Y a lo mejor no se extendió más en este tema. ¿Sabe por qué? Hay un principio muy bíblico, muy básico, que en el plan de Dios el matrimonio es para toda la vida. Y cuando Él dice que sea, por ejemplo, que el divorcio sea por adulterio, está prácticamente colocando una cláusula. Porque aún en esa condición, aún cuando uno de los dos falle en un matrimonio, ¿cierto? Lo que el Señor llama es primero a buscar restaurar el matrimonio, a que se pueda perdonar, a que Él los pueda ayudar, ¿cierto?, a nuevamente restaurar este matrimonio y seguir adelante. Pero ¿por qué es importante hablar de esto en este tiempo? Porque hoy en día los matrimonios, mis queridos hermanos, desde el día que se adquiere el compromiso, que se entrega el anillo, que después ocurre la ceremonia, ya sea eclesiástica, ¿cierto?, o civil, ya desde ya algunos quieren separación de bienes, otros separaciones de bienes, y algunos ya entran a un matrimonio con la opción del divorcio. Si me da mal, me divorcio. Es más, incluso ayer en una conversación yo hacía un pequeño análisis en donde le indicaba que hoy en día, si vemos las generaciones más recientes, ya yo creo que ni siquiera se habla de matrimonio. Antes incluso por un tema social, por ejemplo. No, usted se va casada, se va casado, joven. Si va a pololear con ella, no es noviazgo y casamiento. Y era algo, un tema instaurado de familia. Hoy en día creo no estar equivocado, que hay hogares que ni siquiera se sabe qué es lo que es el matrimonio, cuál es el fin del matrimonio. Ayer y hoy día las parejas se forman de una manera distinta. Hoy día un par de pololos, uno tiene casa solo, se va donde el papá, él la visita a ella o ella la visita a él. Hijo, ¿por qué se va a ir? Quédese muy tarde. Y al otro día llegó una polera, llegó un cepillo de dientes, se armó una pareja, ¿cierto? Oye, ¿conviven? No, nosotros tenemos algo, y después se dejan y así. Y en el matrimonio hoy día, mis queridos hermanos, hay una liviandad para cortar la relación. Listo, nos separamos, se acabó. Pero ese no es el lineamiento del Señor. Vemos que aquí simplemente da una sola causa, por ejemplo, de cómo sería válido poder romper un matrimonio. Pero la estructura original es para toda la vida. Amén. Continuemos. Jesús y los juramentos, del 33 al 37. Dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En aquellos tiempos en que estaba sucediendo también, y Jesús le estaba hablando al Sermón del Monte, había gente, mis queridos hermanos, que usted no lo crea, gente que decía una palabra y después no la cumplía.
Esperemos que en este tiempo no sea así. Pero ocurría de que algunos, si bien no juraban por Dios, por ejemplo, empezaban a jurar por el cielo. Pero el cielo está el reino de Dios. Y por ejemplo, nosotros, mis queridos hermanos, si caemos en este error de hacer juramentos, no, te juro por el cielo, estamos haciendo a Dios testigo, posiblemente incluso hasta de una mentira, o de algo que yo sé que no voy a cumplir. No puedo jurar por la tierra, ¿cierto? Porque es el estrado del Señor. Ni siquiera podemos jurar por nosotros mismos, porque nosotros no nos pertenecemos. Simplemente lo que está hablando el Señor a sus discípulos, el lineamiento que le estaba indicando era que un discípulo del Señor, y hoy día cristianos, que somos casi todos los que estamos acá, debemos ser personas de palabra. Debemos ser personas que tengan la capacidad de decir, sí, voy a estar, y cumplir. O no, no puedo. Pero somos llamados a ejemplo en conducta delante de la sociedad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando nosotros fallamos a nuestra palabra, estamos fallando en actitudes al Señor. Y nos estamos demostrando que realmente Dios habita en nosotros, o que es Él quien tiene el control de nuestras vidas. Por lo tanto, si cometemos este error de estar haciendo juramentos, un cristiano no debe jurar. Un cristiano debe ser creíble, debe ser una persona honesta, debe ser una persona derecha, debe ser una persona que sea visiblemente conocido por esto. Un cristiano, simplemente sus actitudes deberían decir que usted es cristiano y no tener que decirlo. Porque para algunos dicen que es cristiano, incluso es motivo de vergüenza, porque con sus actitudes demuestra algo totalmente distinto. Así que, mis queridos hermanos, en adelante, sí y no, pero seamos honestos, seamos intachables en esto. Nosotros mismos coloquémoslo ese límite de no caer en mentiras y no tener que llegar a jurar algo que ya Dios nos dice: ustedes no juren, no pueden jurar por nada, si nada les pertenece. Simplemente sean rectos. Amén. Y vamos a leer el último tramo y con esto termino. Es que cuando un predicador dice que con esto termino es como 1 hora y media más. No, pero no es la ocasión. Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lo que está hablando aquí el Señor es complejo, porque el pueblo judío, recordemos que ellos estaban esperando la llegada de un Mesías, ¿cierto? De un nuevo rey, pero que trajera libertad, que trajera, ¿cierto? Que reivindicara y pusiera al pueblo donde correspondía, ¿cierto? Que recuperara todo su terreno y fuera alguien, prácticamente en el día de hoy, fuera alguien político-militar, alguien que llegara, ¿cierto? Con la fuerza. Y resulta que este Mesías que había sido predicado en el Antiguo Testamento, que está llegando acá, el pueblo, ¿cierto? La multitud que está ahí, lo tiene enfrente y le dice: si alguien te golpea, perdónalo, pone la otra mejilla. ¿Se dan cuenta de la confusión que puede haber provocado en aquellas personas que están en ese lugar? Pero nuevamente llegamos a un tema, a un punto clave.
que es un tema de actitud. Porque de esa manera, mis queridos hermanos, y nosotros de esta manera, teniendo estos cambios de actitud que han sido mencionados en cada uno de los distintos puntos que habla el Señor, es como demostramos el verdadero amor del Señor. ¿Cómo expandimos su reino? Haciéndolo de esta manera. Si a alguien le paga por mal, es difícil. Mis queridos hermanos, incluso no es natural. La tendencia siempre va a ser que si usted le paga, si algo le hacen afuera, lo devuelve. Por eso parte diciendo que fue dicho ojo por ojo. Eso cuando fue así, mis queridos hermanos, fue entregado a los jueces para que cada persona que cometía algún error, su castigo fuera justo. Pero algunos lo estaban mal enseñando, ya lo hemos visto adelante. Y algunos hoy día lo dicen, no, porque si a mí me la hacen, me la pagan. Así es sencillo. Y hoy en día, como lo vemos, incluso si me hacen uno, devuelvo dos. Y ya lo estamos viendo, mis queridos hermanos. Usted es sabido por todos vivimos acá, vemos que está complejo el escenario y hay problemas y ahí tenemos bandas rivales entre uno y otro. Que si tú me hiciste algo, yo te voy a hacer el doble. Y eso es una actitud en general. En general, eso usted lo va a ver en la calle, en la micro, conduciendo, en su trabajo. Pero nuevamente, el llamado es en medio de la sociedad, con nuestras actitudes, demostrar el amor del Señor. Así que tomemos este consejo de la palabra. Tomemos el consejo que nos ha dado el Señor en esta mañana. Y finalmente, para terminar, el versículo 48 de este capítulo dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos, mis queridos hermanos? Cuatro puntos bien claves. Se los digo de inmediato que los tengo apuntados aquí. Debemos ser perfectos en carácter, en santidad, en madurez y en amor, que son los 4 ejes centrales que hemos hablado en este capítulo. Por lo tanto, si tenemos problemas, ¿cierto?, en nuestros corazones, yo le invito a que nos coloquemos en pie y sea sincero delante del Señor. Nuestra hermana Nicole, ¿cierto?, decía, es un momento en el cual estamos adorando al Señor. Y hoy tenemos la oportunidad cercana de dejar eso que uno viene arrastrando, que lo viene complicando, que lo tiene ahí, en su corazón. Suéltelo. Todo se va a cumplir. El Señor le dijo que lo iba a sustentar, lo iba a acompañar, lo iba a escuchar, le iba a responder, iba a estar con usted. De la misma manera nos entrega mandamientos los cuales nosotros debemos cumplir. Todo se va a cumplir, no tenga miedo, pero limpiemos nuestro corazón. Esa es la oportunidad que tenemos en esta mañana. Limpiemos nuestro corazón. Órele al Señor, cántele, dígale lo que le complica, dígale lo que le aqueja. Pero no perdamos la oportunidad, porque el hoy lo tenemos, el mañana no lo sabemos. Incluso más, no sabemos lo que va a pasar desde 2 minutos en adelante. No tenemos idea. No sé, puede venir el Señor, pues nos puede pasar, no sabemos. Pero este es el momento en el cual nosotros debemos colocarnos a cuenta con el Señor. Esta es la instancia en que nos da. Así que lo invito a ponerse en pie, a que el coro nos pueda acompañar para que entonemos una alabanza. Y mis queridos hermanos, también le hago la invitación. Si alguno entre nosotros tenemos algún tipo de conflicto o realmente queremos hablar algo con un hermano, hágalo. ¿Sabe qué? Es más preocupante no que se preocupe de lo que el resto puede decir, de que le dé vergüenza que quizás que un hermano levante, que le diga, oh, levantó la mano, mira el hermano. No, preocúpese de no sentir la presencia del Señor. El levantar las manos queda a un lado. El que usted hable con un hermano, lo abrace y se reconcilien es del Señor. Imagínese que si los va a poner feliz a usted, ¿cuánto más al Señor? Que van saliendo este tipo de cosas. Así que quedan en libertad, mis queridos hermanos. Entonemos una alabanza y que el Señor haga.